El magnífico Imperio Azteca. Una de las civilizaciones más poderosas que el mundo ha visto. Los aztecas eran temibles, inteligentes y una fuerza que se hacía sentir. Hace 700 años, los aztecas dominaban México. Eran guerreros despiadados y magníficos ingenieros. Pero después de solo 200 años, los invasores españoles acabaron con su vasto imperio. Nunca habían visto armas metálicas, jamás habían visto armas así. Era como empuñar un rayo o una centella. Durante siglos, los arqueólogos han intentado comprender quiénes eran los aztecas y cómo construyeron su grandioso imperio. ¿Podrá una serie de nuevas investigaciones, al igual que un experimento innovador, ayudar a resolver estos misterios? Se nos ha permitido grabar a estos investigadores mientras se aventuran dentro de sitios antiguos muy pocas veces vistos. Desde las nuevas excavaciones que revelan secretos asombrosos sobre cómo vivieron los aztecas y sobre cómo murieron. Se localizaron restos humanos, 2 huesos largos. Hasta ilustraciones espectaculares que quizás expliquen la verdad sobre sus orígenes. El Códice Boturini es un documento casi sagrado. ¿Podrán estas pistas extraordinarias, al igual que un innovador intento de construir una verdadera pirámide azteca? Si nos equivocamos, habrá una alta probabilidad de que nuestra pirámide colapse. Dar luz sobre los increíbles secretos de los aztecas y revelar cómo era la vida dentro de uno de los imperios más grandes de la historia. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y es el hogar de más de 21 millones de personas. Debajo de estas calles modernas yace un asombroso mundo oculto, la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. En el siglo XV, esta era la ciudad más grande de América y una de las más grandes en el mundo. En su centro había una gran pirámide, el Templo Mayor. Ahora solo quedan las ruinas, pero alguna vez fue el corazón del mundo azteca. El Templo Mayor fue construido por los aztecas como el centro cósmico de su universo. Absolutamente todo lo que estaba relacionado con la vida religiosa y política en el Imperio Azteca llegaba a este epicentro. El arqueólogo David Walton ha estudiado a los aztecas durante una década y él quiere investigar quiénes fueron y cómo pudieron construir estos impresionantes monumentos. Hace 600 años, esta era una pirámide de colores brillantes que se elevaba a más de 60 metros de altura. Como uno de los templos más magníficos de América, el Templo Mayor fue el centro de un enorme complejo sagrado, la sede del poderío del Imperio Azteca. A su alrededor, los aztecas construyeron su ciudad capital, Tenochtitlán. Asentada en una isla en medio de un lago, esta expansión de casas, canales y calzadas cubría 13 kilómetros cuadrados y albergaba hasta 200,000 personas. Mucha gente piensa que los aztecas fueron una sociedad brutal y primitiva, pero algo impresionante que poseían era su habilidad en la ingeniería, su ingenio y su tenacidad para construir un imperio tan grande en un lugar tan inhóspito. En el siglo XV, el Imperio Azteca dominaba la región que ahora se llama México. Cubría un área del tamaño de Gran Bretaña y albergaba hasta 15 millones de personas. Pero, ¿por qué decidieron los aztecas construir su ciudad capital en una isla en medio de un lago? ¿Y cómo pudieron construir estas estructuras extraordinarias, como el Templo Mayor? Construir una ciudad en un terreno pantanoso significó un desafío increíble. Por eso es impresionante que aún esté en pie. No la construyó una sociedad primitiva. En el corazón del país azteca, a las afueras de la Ciudad de México, David busca respuestas. Él quiere entender los secretos de cómo los aztecas construyeron sus increíbles pirámides.
El que estas estructuras estén bajo la Ciudad de México moderna significa que no sabemos cómo construyeron las pirámides los aztecas. David planea emprender un experimento ambicioso para investigar cómo los aztecas construyeron monumentos enormes, como el Templo Mayor. Se está preparando para construir una réplica moderna de la pirámide azteca. Hola, Lucas. Hola, David. ¿Cómo estás, amigo? David trabaja con el arquitecto mexicano Lucas Cantú. Juntos intentarán algo que no se había hecho en siglos. La cultura azteca está muy entrelazada con la historia mexicana, pero en cierto modo también es muy misteriosa, porque lo que sabemos ahora lo aprendimos estudiando sitios arqueológicos, y esos sitios están en ruinas, así que no sabemos mucho. Y lo que tenemos ahora son solo hipótesis, presunciones de cómo fue. Los aztecas no tenían herramientas metálicas, ni vehículos con ruedas. No había caballos en América en ese momento. Para averiguar cómo pudieron construirla, David y Lucas planean usar tantas herramientas y técnicas tradicionales como sea posible para replicar la construcción de su propia pirámide azteca. Entonces, en cierto modo, lo mantendremos muy crudo, pero sin duda será un poco más accidentado, así que... Entiendo, está bien. Su plan es construir un modelo a escala, de 5 metros cuadrados y 2 metros de altura, con 3 niveles. Creemos que esto será un gran desafío, teniendo en cuenta la construcción como tal, porque en realidad nunca lo hemos hecho, así que tendremos varios contratiempos, solo al intentar manipular las herramientas con las que no estamos acostumbrados a trabajar. La verdad, hay mucho sobre esto que no sabemos. Es como construir una casa. Nunca lo he intentado. Lucas tampoco lo ha hecho antes. Solo tratamos de ver cómo lograrlo. Antes de que puedan comenzar, necesitan entender más sobre quiénes fueron los aztecas y de dónde venían. En la Ciudad de México hay un documento antiguo tan valioso que casi nadie puede verlo. Es conocido como el Códice Boturini. El director de la biblioteca, Baltasar Brito, decodifica una reproducción con el fin de encontrar pistas sobre los orígenes del pueblo azteca. El Códice Boturini es un documento casi sagrado porque aquí se consigna la historia antigua del pueblo mexicano. Los aztecas no tenían un alfabeto. En su lugar, usaban imágenes para registrar cada detalle de sus vidas. En los códices no nada más está representada la historia, también está representada la geografía, los rituales que ellos tenían, cómo vestían, y esto nos da una fotografía muy clara de cómo era la vida cotidiana en la antigüedad. Baltasar cree que el códice se realizó a principios del siglo XVI, justo antes de la caída del Imperio Azteca. Quiere ver si puede descifrar sus orígenes. El Códice Boturini narra la historia de los aztecas desde el lugar que salen en una migración, que este lugar se llama Aztlán. Salen de Aztlán porque hacen un pacto con su deidad y él les promete que los va a hacer señores en una tierra nueva. En busca de un nuevo hogar, los aztecas recorren México durante 200 años. Finalmente, llegan a un valle con un lago, con varias aves y peces. El lago Texcoco. En una isla del lago, ven un águila posándose sobre un cactus con una serpiente en su pico. Ellos creen que esto es una señal de los dioses. En este lugar sagrado, fundaron una ciudad nueva, la cual llamaron Tenochtitlán, el lugar de tunas sobre piedra. Esta imagen es fundamental para el pueblo mexicano, al grado tal de que se puso en la bandera porque representa la fundación de la ciudad. En el lugar donde vieron este mensaje divino, los aztecas construyeron el imponente Templo Mayor. Es solo una de las miles de pirámides y templos que los aztecas construyeron en todo su imperio. Muchos de ellos siguen en pie hoy en día. 13 kilómetros al norte del Templo Mayor se encuentra Tenayuca, el cual es el hogar de la pirámide mejor conservada del mundo azteca.
La arqueóloga Beatriz Zúñiga investiga cómo fue construida. Este templo inició como un pequeño montículo, el cual se revistió con muros de piedra labrada y encima de él construyeron otro y encima de este segundo construyeron otro, de tal modo que llegó a tener 7 etapas constructivas. Pero, ¿de qué tipo de piedra está hecha la pirámide? Beatriz le da un vistazo más de cerca. El material de construcción aquí en Tenayuca es piedra volcánica. En la cuenca de México, que está circundada por cerros, casi todos de tipo volcánico, ¿no? Debido al paso volcánico de la región, los aztecas estaban rodeados de un suministro disponible de diferentes tipos de piedra volcánica. El material principal que usaron para el templo mayor se llama tezontle. El tezontle es un material muy ligero, es espuma volcánica. Esto aligera mucho las construcciones y por otro lado, el traslado se facilitaba. Los aztecas utilizaron la piedra volcánica local para construir una pirámide de 30 metros de alto y más de 60 metros de largo. Conseguir y cortar toda esta roca a mano tuvo que haber sido una tarea titánica. Deben ser miles de piedras las que se utilizaron para la construcción del monumento. En una cantera, no sé cuánto implicaría los bloques, traerlos, cortarlos. También si podemos pensar en el trabajo que significa. Usando solo mano de obra, los aztecas crearon pirámides magníficas para asombrar e inspirar a su pueblo. Pero, ¿cómo extrajeron tanta piedra sin herramientas metálicas? En esta cantera, a las afueras de la Ciudad de México, el arqueólogo David Walton investiga cómo los aztecas cortaron los bloques que necesitaron para sus estructuras monumentales. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Estoy bien, ¿y tú? Trabaja con el experto en los aztecas, Alejandro Pastrana, para cortar una piedra como las del Templo Mayor. El material principal que utilizaron los aztecas fue una roca volcánica llamada tezontle. Hoy sigue siendo una de las piedras más populares en la industria de la construcción mexicana. Esta es una piedra fantástica. Existe el tezontle rojo y el tezontle gris. El tezontle fue una piedra multifuncional para paredes, pisos y esculturas. Es dura, pero no es pesada. En esta cantera se extrae tezontle rojo. Su color oxidado proviene de su alto contenido de hierro. Los aztecas explotaron lugares como este para conseguir la piedra para sus pirámides. Pueden ver que el volcán tiene varios flujos y a veces los bloques se caían. Después los aztecas cortaban cada piedra a la medida para llevárselas. David quiere cortar un bloque que sea de un tamaño similar a los que se usaron en las pirámides del Templo Mayor y Tenayuca. Pero ¿cómo hicieron los aztecas para extraer cantidades tan grandes de piedra sin la ayuda de herramientas metálicas o máquinas? La historiadora Caroline Dodds Pennock ha estudiado a los aztecas durante más de 2 décadas. Ella investiga otro códice antiguo. Cree que tiene la clave para comprender cómo los aztecas obtuvieron la piedra para construir sus magníficas pirámides. El Códice Florentino fue compilado en el siglo XVI por un fraile franciscano. Tiene más de 2,000 ilustraciones hermosas que fueron dibujadas por artistas indígenas y también tiene textos en español y en el idioma indígena que describen la cultura indígena, la sociedad y la conquista en 12 libros. El códice tiene unas asombrosas 2,400 páginas que cubren todos los aspectos de la vida azteca. Quizás sea la fuente de información más valiosa sobre los aztecas que haya en el mundo. El manuscrito es tan valioso que yo nunca lo he visto en persona. Se conserva en Florencia bajo condiciones de temperatura controlada, por eso se llama el Códice Florentino, y es tan importante y valioso como reliquia para la historia de la cultura azteca que no se nos permite tocarlo.
Los 12 libros del Códice abarcan desde la religión y la sociedad hasta la conquista. Las páginas que Caroline quiere examinar son las que tratan sobre la vida cotidiana. Allí explican todos los diferentes trabajos que tenía la gente, desde sacerdotes hasta agricultores y, por supuesto, canteros. Esta es una ilustración maravillosa sobre la extracción de piedra azteca, desde el principio del proceso hasta el final. En el fondo se ven personas extrayendo la piedra y luego gente dividiéndola en bloques manejables. Aquí vemos a un hombre con un hacha de piedra con una empuñadura de madera y justo al frente vemos gente con cinceles y martillos de piedra partiendo y trabajando los bloques más pequeños. Los trabajadores hacían esta ardua labor durante todo el año, incluso en el calor del verano. ¿Pero qué tan difícil habrá sido ese trabajo? En la cantera, David y Alejandro se preparan para cortar el bloque que necesitan para la pirámide. Trabajan con herramientas de piedra reconstruidas con base en las que se muestran en el códice. ¿Listo para empezar? Sí, vamos. Bueno. Alejandro ha encontrado un trozo de tezontle que, según él, tiene la dureza adecuada. ¿Podemos probar? Esta es dura, suave. Corta en esta dirección. Tenemos que cortarlo por aquí. Lo cortaremos de esta forma y luego bajaremos por ahí. Puedes intentar golpear aquí. ¿De acuerdo? Sí. Las herramientas aztecas estaban hechas de piedras duras como el basalto o el pedernal. Los canteros usaban las rocas más duras para golpear el tezontle más suave, desprendiéndolo poco a poco. Sin embargo, no es nada fácil trabajar con estas herramientas. Vaya, amigo, mira eso. Así que debían reparar las herramientas constantemente, sin hablar de las horas que llevaba a sacar un bloque de tezontle. ¿Puedes imaginar cuánto trabajo era? Los trabajadores aztecas pasaron meses cortando miles de piedras a mano. Es un trabajo difícil y peligroso. Sí, amigo, me corté la mano aquí. Sí, estamos hablando de ampollas y cortes en las manos de los obreros. Tuvo que ser una tarea muy difícil para estas personas. Los canteros aztecas tenían años de práctica y experiencia, pero para David y Alejandro parece un trabajo imposible. Prueba con esto. Si quieren al menos cortar un bloque a tiempo, necesitarán ayuda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo Gracias estás? por la ayuda. Ciro trabaja en la cantera. Con esto sí. Es un experto cortando piedra a mano, pero ahora está usando herramientas metálicas para poder terminar el trabajo. Bueno, déjame intentarlo. Esto es pesado. Incluso con equipos modernos, sigue siendo un trabajo duro. Lo siento, golpea. amigo. Perdón. ¿Estás bien? Sí. Les ha llevado 4 horas de trabajo agotador. Hasta que por fin, la piedra se rompe en 2. Sí. Eso es genial. Fantástico. Buen trabajo, buen trabajo. Se necesitarían miles de piedras más como esta para construir una pirámide completa del tamaño del Templo Mayor. Sí. Perfecto. Sí. Mientras Ciro rompe la piedra en piezas fáciles de transportar, David investiga más sobre las herramientas aztecas. Los aztecas no usaban metal. ¿De qué tipo de material estaban hechas sus herramientas? Los aztecas usaban obsidiana. ¿Obsidiana? La obsidiana es un tipo de vidrio volcánico que se forma durante una erupción, cuando la lava se enfría muy rápido. El área alrededor de la Ciudad de México es una fuente enorme de obsidiana. Pero ¿cómo se hace una herramienta de este vidrio? Este es un pedazo de tezontle, una piedra de martillo. Entonces golpearás el centro con esa roca para sacar una herramienta de lo que estás sosteniendo justo ahí. Exacto. Entiendo. Alejandro necesita desprender una pieza sin que se rompa. Pon tu mano aquí, por favor. ¿Pero tendrá esta pieza el filo necesario? ¿Quieres probar? Sí, claro. ¿Eso? Aquí voy. ¿Corta? ¿Qué? De verdad, esto está muy afilado.
La pieza de piedra obsidiana afilada corta el cuero como si fuera mantequilla. Es mágico. Es mágico. Lo sé. Sí, es increíble. Sí. De hecho, corta mejor que una navaja. Bueno, probaré con una hoja de acero. Aquí voy. ¿Qué? Mira eso. En serio, no lo corta. Los aztecas pensaban que la obsidiana había sido creada por los dioses cuando un rayo cayó sobre la tierra. Era tan preciosa que incluso la usaban como ofrenda religiosa. ¿Dirías que este es uno de los materiales más importantes para los aztecas? Exactamente. Con la obsidiana hacían armas. Entiendo. Para los sacrificios, para matar personas, para cortar carne. Claro. O fibras. Y casi cualquier material. Es casi como el bisturí de un cirujano, así de afilado es. Exacto. Ciro ha terminado de romper la piedra de Tezontle, así que el equipo enfrenta el próximo desafío que debieron haber enfrentado los aztecas. ¿Cómo transportar todo ese material para construcción pesado al sitio de la pirámide? Debes saber que los aztecas no contaban con la ayuda de animales para transportar cosas. Los aztecas movían todo en mecapales. Un mecapal es una correa tejida que está atada a una bolsa o canasta. Entiendo, entonces ponemos todas las piedras aquí. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo llevo puesto esto? Sí, observa, este es el cordón principal, ¿ves? Y te lo pones así. ¿En la cabeza? Oh, vaya. Muchas sociedades tradicionales todavía usan mecapales. Los aztecas hacían los suyos con las hojas de la planta de agave. Esta es una hoja. Bueno, ¿y cómo se extrae la fibra? Alejandro usa la hoja de obsidiana que hizo para cortar la hoja de agave. El vidrio volcánico súper afilado lo corta fácilmente. ¿Puedes ver la fibra? Oh, vaya. Sí, la veo. Sí, ahí esta está. Esta es una hebra. Ah, entiendo. Y ahora, gírala. Oh, si le das vueltas para hacer un cordón. Sí. Exacto. Los aztecas usaban fibras de agave para tejer cuerdas, telas y canastas como estos mecapales. Entonces esta es la herramienta. Esto es lo que necesitamos para llevar las piedras. Serás un verdadero porteador azteca. De acuerdo, hagámoslo. Sí, vamos. Los aztecas necesitaban miles de porteadores para transportar cosas de un lugar a otro. Bien. Constituían el sector más grande de la mano de obra azteca. Muy bien. Es bastante pesado. Bueno, ¿estás listo? Sí, estoy más que listo. ¿Sí? Sí, vámonos ya. Sí, vamos. Andando. Con cuidado. Un porteador azteca habría tenido que cargar al menos 40 kilos de mercancía o piedra a pie, caminando durante días por terreno accidentado. Muy bien, solo faltan unos 40 kilómetros. Es un trabajo agotador. ¿Por qué los aztecas se esforzaron tanto en la construcción de estos enormes monumentos? ¿Para qué servían estas pirámides? La respuesta puede estar en este increíble complejo antiguo, a casi 50 kilómetros al noroeste del Templo Mayor. El sitio se llama Teotihuacán y es casi 1000 años más antiguo que cualquier pirámide azteca. Sergio Gómez lleva más de 30 años trabajando aquí. Él investiga si puede haber un vínculo entre esta impresionante ciudad y los aztecas. Teotihuacán fue la ciudad más importante que existió en el México prehispánico. Teotihuacán calculamos que tuvo hasta 200,000 personas. Muy pocas ciudades llegaron a tener una población tan grande como la tuvo Teotihuacán. Teotihuacán cuenta con 3 pirámides principales y más de 2 docenas de estructuras más pequeñas. La más grande es la Pirámide del Sol. Es la tercera pirámide más grande del mundo, con más de 70 metros de altura. Pero 700 años antes de que los aztecas fundaran su imperio, esta extraordinaria civilización colapsó misteriosamente. La ciudad es abandonada, muchos de los edificios públicos son incendiados y destruidos por la misma gente de Teotihuacán y la ciudad permanece prácticamente abandonada durante muchos siglos. 7 siglos después,
Sergio cree que existe un vínculo entre esta espeluznante ciudad fantasma y el pueblo azteca. Algunos objetos fascinantes encontrados cerca de allí podrían brindar una pista. Este es un objeto increíble. Es la representación de un anciano. Está sentado, pero es una pipa. En este caso, propiamente el pene sería por donde inhala. Esto es increíble, ¿eh? Este es un instrumento musical. Este es para soplar y ve aquí hacer las diferentes tonalidades. Estos extraordinarios objetos fueron encontrados aquí mismo en Teotihuacán, pero los diseños no son locales. Entonces, ¿quién los hizo? Tenemos otro que es muy bonito. Muy característico la forma de la pasta, los soportes, son completamente aztecas. Encontrar objetos aztecas en Teotihuacán es un hallazgo asombroso. Es evidencia de que los aztecas llegaron aquí. Esta ciudad se abandona en el año 750 después de Cristo. Varios siglos después, llegan a este lugar los aztecas en su peregrinación hacia la Ciudad de México. Debieron haberse sorprendido, maravillado, de encontrar todavía restos visibles de lo que fue la gran ciudad de Teotihuacán. Los aztecas pensaron que estas asombrosas estructuras solo podían ser obra de los dioses. Además, creían que Teotihuacán era el centro de toda la creación. Inspirándose en los antiguos constructores de dichas pirámides, construyeron sus propios monumentos similares a los que vieron aquí. La pirámide es un elemento fundamental en la cosmovisión de los antiguos pueblos mesoamericanos, y los aztecas lo reprodujeron de la misma manera. Sergio se pregunta si estas pirámides pudieron haber tenido un propósito similar a las de Egipto. Algunos basamentos, como la pirámide del Sol, tienen cierta similitud con las pirámides en Egipto. Unas dimensiones más o menos similares, parecidas en cuanto a su base, no en cuanto a la altura. En Egipto son mucho más grandes. Los faraones de Egipto construyeron sus pirámides como tumbas elaboradas. Cada pirámide contiene una cámara oculta donde descansa el faraón. ¿Las pirámides mexicanas también fueron creadas con ese propósito? En busca de respuestas, Sergio investiga uno de los monumentos principales. Y el edificio principal es el Templo de la Serpiente Emplumada, un edificio que fue construido alrededor del año 200 después de Cristo. Es uno de los edificios más emblemáticos que existen en Teotihuacán. Una entrada misteriosa conduce a lo profundo del templo. Sergio fue la primera persona en poner un pie adentro. Cuando mis trabajadores me bajan por una cuerda y estando yo abajo en completa oscuridad, realmente sentí mucha emoción porque no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar. Fue una semana que yo no podía dormir solo de pensar qué era lo que habíamos encontrado. Este pasadizo no apto para claustrofóbicos ha permanecido intacto por casi 2 milenios. Conduce a más de 100 metros justo debajo del Templo de la Serpiente Emplumada. Pero, ¿qué es este lugar y por qué fue construido? La primera idea que tuve al bajar aquí es que podríamos encontrar la tumba de una persona, de un gobernante. ¿Por qué razón? Porque estamos debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, uno de los edificios más importantes asociados con el poder. Sergio y su equipo retiraron más de 1,300 toneladas de tierra y escombros para descubrir qué había detrás de todo esto. Al final del túnel, los exploradores hallaron una espaciosa cámara, en la cual encontraron 4 figurillas de piedra verde dispuestas de cara al centro del templo de arriba. El suelo a su alrededor fue alguna vez un paisaje esculpido de montañas irregulares y valles profundos, donde fluían charcos de mercurio. Y en el techo, una capa brillante de oro de los tontos creaba la ilusión de un cielo nocturno estrellado. ¿Pero qué era este extraño paisaje escondido justo debajo del Templo de la Serpiente Emplumada? Sergio cree que este era un espacio para rituales sagrados. En tiempos antiguos, en Mesoamérica se concebía el universo en 3 niveles. La región celeste, la tierra donde vivimos nosotros, y por debajo que existe otro mundo, lo que llamamos el inframundo. El túnel es una metáfora del inframundo.
¿Pero será también una tumba, como Sergio suponía? Otros descubrimientos dentro de la cámara le brindan una pista. En la segunda sección del túnel encontramos miles de objetos increíbles, grandes conchas y caracoles importados desde Guatemala, muchísimo jade, objetos de jade de una calidad extraordinaria. Estos impresionantes tesoros parecen ser el ajuar funerario de una persona rica e importante. El paisaje representaba el inframundo donde habitaría por toda la eternidad. Pero si esto es una tumba, ¿dónde está el cuerpo? No encontramos la tumba, no porque no lo hayan depositado aquí, sino que probablemente los teotihuacanos lo sacaron en algún momento. Sergio cree que el cuerpo del rey quizá fue destruido por un gobernante rival. Pero los objetos sugieren que esta espeluznante cámara subterránea debajo del templo es en realidad una tumba, tal como él lo predijo. Entonces, ¿cuáles otras pirámides aztecas también fueron tumbas? Yo creo que las pirámides propiamente aztecas en Templo Mayor no sirvieron como tumbas. Hay espacios a un lado donde sabemos que se depositan los restos funerarios de las personas que gobernaron, pero propiamente la pirámide no sirvió como tumba. No se han encontrado rastros de entierros dentro de las pirámides aztecas. Eran lugares de culto, pero no tumbas. El más importante, el Templo Mayor, se encontraba en el corazón de un enorme complejo sagrado diseñado para venerar a los dioses. Sin embargo, este lugar sagrado fue construido en una isla en medio de un lago. Entonces, ¿qué podría revelar esta desafiante ubicación sobre el alcance de la ingeniería de los aztecas? En el Templo Mayor, el arqueólogo David Walton investiga. Cuando estudias con detenimiento el Templo Mayor, logras tener una idea de cuánto trabajo tuvieron que haber invertido para construirlo. Debieron tener una buena planificación estructural y organización para hacer algo como esto en un lugar tan complejo. La ciudad de Tenochtitlán albergaba a unos 200,000 habitantes. Con tantos habitantes, mantener a la gente y sus bienes en movimiento era algo vital. Tenochtitlán era el corazón del Imperio Azteca, por lo que era esencial contar con un sistema de transporte eficiente para que todo entrara y saliera. Los aztecas aplicaron sus conocimientos de ingeniería para crear un diseño urbano sofisticado. La isla donde los aztecas fundaron su ciudad tenía 5 kilómetros de ancho. Aquí, construyeron el centro ceremonial y colocaron el Templo Mayor en su corazón. Pero a medida que la población crecía, Tenochtitlán tuvo que expandirse y extenderse hacia el lago. Canales y caminos de tierra atravesaban la tierra recuperada, y las canoas eran el principal medio de transporte. Para llegar a la orilla del lago, los aztecas construyeron 3 enormes calzadas de hasta 11 kilómetros de largo, creando una ciudad que los españoles llamaron más adelante la Venecia del Nuevo Mundo. Los aztecas construyeron un sistema de transporte vanguardista que les permitía llevar las mercancías que necesitaran al centro de la ciudad. Este urbanismo revolucionario todavía se puede ver en la Ciudad de México hoy. Aunque el Imperio Azteca ya no existe, la Ciudad de México moderna está construida sobre el plano que los aztecas diseñaron para su capital. Algunas de las calles principales de la Ciudad de México corren sobre las principales calzadas que había en Tenochtitlán cuando los aztecas dominaban la zona. Tenochtitlán fue destruida, pero gran parte del Templo Mayor sigue en pie. ¿Cómo es esto posible? David se dirige al centro de la Ciudad de México para investigar. Tiene la misión de construir una pirámide usando los métodos de los aztecas. Pero construir en la Ciudad de México representa un desafío único. Hace más de 700 años, cuando los aztecas llegaron aquí, esto era solo una isla en un lago enorme. Entonces, cuando tuvieron que ingeniárselas para construir las pirámides, los grandes monumentos, tuvieron que descubrir cómo trabajar con el suelo blando. La Ciudad de México ya no es un lago. Después de que los españoles tomaron el control de la zona en el siglo XVI, drenaron el agua y construyeron la ciudad encima. Todos estos edificios se encuentran en lo que solía ser el lecho del lago, y esto está causando grandes problemas.
Podemos ver que algunas piedras en las paredes están rectas y también otras tienen curvas, son ondas. Y si miramos la acera se puede ver el mismo tipo de curva, ya que el edificio se está hundiendo en lo que era el lecho del lago. En muchas áreas el suelo es blando e inestable. Partes de la Ciudad de México se están hundiendo hasta 1 metro cada año. Hay edificios como este por toda la Ciudad de México que están torcidos y se están hundiendo, y ese es un problema por resolver. David necesita asegurarse de que su pirámide no sufra el mismo destino que estos edificios hundidos. ¿Pero cómo? Una pista puede estar debajo de uno de los monumentos más famosos de México. El monumento detrás de mí es el Ángel de la Independencia de México. Cuando se construyó en 1910 tenía 9 escalones, pero si observan bien cómo está hoy, tiene algunos andamios alrededor. Ahora hay 26 escalones en el lugar. Eso significa que con el tiempo tuvieron que agregar 17, y eso es debido a que el paisaje circundante se ha hundido unos 3 metros. David le da un vistazo más de cerca, ya que quiere saber por qué este monumento no se hunde, cuando la tierra que lo rodea sí lo hace. La respuesta se esconde detrás del andamio. Resulta que el secreto consiste en que este monumento tiene cimientos de pilotes de concreto resistentes que permiten anclar el monumento en su lugar, mientras que el resto no tiene esos cimientos y por eso se hunde. La evidencia descubierta en el Templo Mayor sugiere que esta era una técnica que los aztecas conocían bien. Aquí, los arqueólogos han desenterrado pilotes de madera hundidos en las profundidades. Estos sostuvieron los monumentos y evitaron que se hundieran. Con sus cimientos de pilotes de concreto, el ángel ha podido permanecer en su lugar. Esa es la clave. Todo tiene que ver con sus cimientos. Para hacer una pirámide, los aztecas primero clavaban postes de madera en la tierra y construían muros de piedra cortada a mano y mortero alrededor de los cimientos. Para construir la primera grada, vertían toneladas de escombros y tierra. Luego, repetían el proceso para construir una pequeña pirámide. A medida que crecía su poder, construyeron pirámides más grandes encima de las anteriores, hasta crear enormes estructuras de piedra como el Templo Mayor. Los aztecas construyeron 78 monumentos en el corazón de Tenochtitlán, cubriendo un área del tamaño de 22 campos de fútbol. Con esta información en mente, los compañeros de David comienzan a construir su pirámide. Utilizan pilotes de madera para replicar las técnicas aztecas. Esta área del centro de México alguna vez estuvo en medio de un bosque muy denso con pinos, robles y árboles de Chipre. Y quizá lo que hicieron los aztecas fue usar pinos o robles para sus pilotes base. Todos estiman que la pirámide pesará al menos 20 toneladas. Calculan cuántos pilotes necesitarán para soportarla. Y hacia acá tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Deciden usar una cuadrícula de 25 estacas separadas cada 80 centímetros. Esta puede ser la decisión más importante de toda la construcción. Si nos equivocamos o no colocamos los pilotes en el lugar correcto, habrá una alta probabilidad de que nuestra pirámide colapse. El equipo también debe asegurarse de que los pilotes estén clavados en el suelo de forma correcta para que soporten el peso de la pirámide, pero cavar con herramientas tradicionales de madera no es fácil. Usar estas herramientas hace que todo sea más difícil. Incluso ya hemos roto algunas piezas. Lucas está impresionado de lo fuertes y dedicados que debieron ser los aztecas. No podremos cavar 25 agujeros con estacas de madera, por eso tendremos que cambiar de técnica y usar barras metálicas. Incluso con herramientas metálicas, el equipo tarda un día entero en instalar todos los pilotes. Ahora Lucas debe asegurarse de que sean muy resistentes para sostener la pirámide. Bueno, en este momento se tambalean, pero en realidad cuando rellenemos el núcleo, quedarán más firmes. Y todo se ajustará a medida que se rellene. La única forma de saber si quedaron bien los cimientos es construyendo. ¿Pero por qué los aztecas necesitaban pirámides tan monumentales? En Tenayuca, 13 kilómetros al norte del Templo Mayor,
Beatriz Zúñiga está enfocada en descubrir más sobre las pirámides. Esta es la pirámide más antigua y mejor conservada de México en la actualidad. En la parte superior no remata en punta como una pirámide. Este gran volumen no era el templo en sí. Los templos estaban colocados en la cima. Estos templos eran la parte más importante del monumento. ¿Podrán las tallas en la base de la pirámide revelar para quién fueron construidas? Esta es la representación de una serpiente, pero no es una serpiente natural. Esta es una serpiente mítica, la Xucoatl. En la mitología azteca, Xucoatl, la serpiente de fuego, pertenecía al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Era uno de los 2 dioses adorados aquí. Los templos mayores estaban dedicados a 2 dioses. Por un lado estaba Tlaloc, el dios de la lluvia, y por otro lado estaba el culto a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Pero, ¿por qué eran tan importantes estos dioses para los aztecas? La historiadora de los aztecas, Caroline Dodds Pennock, investiga pistas en las páginas de un antiguo códice. Este impresionante manuscrito es un relato detallado de cómo era la vida en la civilización azteca. Esta es una imagen de un sacerdote vestido como Tlaloc, el dios del agua, dios de la fertilidad y la lluvia. Se puede saber que este es Tlaloc porque tiene su tocado de plumas de garza y además sostiene un escudo con una flor de agua y también un bastón de caña. Una de las funciones principales de Tlaloc era hacer llover para nutrir los cultivos en crecimiento. Para los aztecas era esencial adorarlo, ya que así garantizaban el éxito de la próxima cosecha. El códice también brinda información sobre el dios principal de los aztecas, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, el dios del sol y además era el dios tribal de los aztecas. Aquí en la foto lleva plumas de colibrí por su nombre, que significa algo como colibrí del sur. Y también sostiene un bastón de serpiente. El bastón de serpiente es el Xucoatl, la serpiente de fuego, y está relacionada con el sol. Como dios del sol, Huitzilopochtli hace salir el sol cada día. Realizándole rituales, se aseguraban de que eso sucediera. Como dios de la guerra, también era el responsable del éxito militar de los aztecas. La guerra era muy importante para la cultura azteca, porque esta era una de las principales fuentes que usaba la ciudad para sostenerse. Tenían que ir a la guerra o amenazar a la gente con guerra para traer los bienes y la comida que les permitieron desarrollar con éxito esta ciudad en una isla. Pero había otra razón por la que Huitzilopochtli era tan importante. Según la leyenda, su madre era una diosa que vestía una falda de serpientes y tenía 400 hijos y una hija. Cuando ella quedó embarazada de Huitzilopochtli, planearon matarla. Pero Huitzilopochtli nació armado hasta los dientes y asesinó a sus hermanos, quienes se convirtieron en las estrellas del cielo. Luego despedazó a su hermana y cuando la arrojó de la montaña sagrada, se convirtió en la luna. Luego el mismo Huitzilopochtli se transformó en el sol, el creador todopoderoso. Este mito es muy importante en la sociedad azteca porque Huitzilopochtli, además de ser el dios sol, era el dios tribal, simboliza la sociedad azteca, simboliza la propia Tenochtitlán. Y el mito simboliza a todos los aztecas triunfando sobre la primera amenaza a su poder e influencia. En lugares con pirámides sagradas, como el Templo Mayor, los aztecas le realizaban ceremonias a Huitzilopochtli para asegurar la supervivencia de su sociedad en el futuro. Si no lo hacían, implicaba una catástrofe. Los aztecas creían que estábamos viviendo en la quinta creación del mundo y que existieron 4 versiones de la Tierra antes y que cada una de ellas fue destruida. También creían que la quinta edad sería la última, por lo que al acabarse ese mundo vendría el apocalipsis. Para evitar el Armagedón, los aztecas tenían que realizar rituales regulares. Vivían de una manera muy fatalista y por eso creían que debían nutrir a sus dioses y apoyarlos para que el mundo siguiera existiendo.
Para los aztecas, las pirámides eran la única manera en que podían acudir a los dioses y asegurarse de que saliera el sol y que la vida continuara. En el sitio de construcción, David y Lucas trazaron el perímetro de su pirámide y prepararon los cimientos. Después de ver nuestros cimientos, los aztecas estarían orgullosos. Considero que hacemos un buen trabajo. Ahora pueden comenzar el desafío de construir el monumento en sí. Están intentando algo que no se ha intentado desde la época azteca. La primera tarea consiste en preparar las piedras para las paredes de la pirámide. Este es tezontle gris y lo usamos para el exterior de nuestra pirámide porque es un poco más fuerte que el tezontle rojo más suave que usaremos para el centro. Pueden ver que ahora todas estas piedras están bastante irregulares, así que no servirán para nuestra pirámide. Usaremos herramientas como el cincel para dejar las rocas lisas. Los gremios de artesanos aztecas trabajaban en una línea de producción. Cortaban, moldeaban, preparaban el mortero o colocaban las piedras. Usamos las mismas técnicas que los aztecas. La diferencia es que lo hacemos con herramientas metálicas. Pero creo que el corte de las piedras y todo lo demás es idéntico a como lo hacían los aztecas. Incluso con herramientas de metal, es un proceso lento y arduo. Las piedras son desiguales. No son bloques de forma perfecta como las que se usaron en las pirámides egipcias. El próximo desafío de Lucas era descubrir cómo hacer que encajen. Bien, en este momento estamos más o menos acomodando algunas de las piedras para ver si encajan, como un rompecabezas. Entiendo, es como si hiciéramos nuestro propio rompecabezas. Exacto, y luego, por ejemplo, si algo así no deja encajar lo demás, solo lo quitas. Le das forma y encaja mejor. Cada piedra debe estar completamente plana para dejar el acabado exterior del monumento liso. Ahora Baltasar está aplanando aún más esta piedra. Él solo busca las pequeñas partes irregulares para quitarlas con el cincel. Entiendo. Oh, amigo, salen disparados muchos trozos. Oh, me acaban de golpear de nuevo. Viejo, en aquella época serían miles de aztecas trabajando en el sitio haciendo algo como esto y salían trozos volando por todas partes. Mientras el equipo de modelado de piedra trabaja arduamente, el equipo de edificación comienza a construir. Es fundamental que se aseguren de que los lados inclinados estén en el ángulo correcto. Si dejamos mal los ángulos en la parte inferior, afectará todo de manera mucho más visible a medida que nos acerquemos a la parte superior. La pirámide se verá totalmente dispareja. A David también le preocupa que los cimientos no sean tan fuertes como para soportar el peso de toda la pirámide. A medida que nuestra pirámide crezca, comenzará a volverse más pesada y considero que la posibilidad de que se hunda en el suelo aumentará. También creo que las paredes quizá colapsen entre sí, así que entre más avanzamos empiezo a ponerme cada vez más nervioso. Después de 4 días de trabajo manual y preciso, por fin las paredes de la primera capa están terminadas. David cree que el rey azteca estaría satisfecho con su progreso hasta ahora. La verdad ya está empezando a tomar forma. Creo que parece una pirámide azteca. Teníamos esto en el diseño, pero verla en persona realmente... estoy muy emocionado de seguir adelante. El mundo azteca perdido está revelando lentamente sus secretos. Magníficos monumentos antiguos. Un túnel espeluznante escondido durante casi 2000 años. Y un manuscrito invaluable por fin revelan la verdad sobre la poderosa civilización azteca. Pero a medida que el equipo continúa construyendo su pirámide azteca, resolverán aún más misterios sobre lo que fue necesario para crear algunos de los templos más magníficos que América haya visto jamás. En el próximo episodio, ¿qué puede revelar un antiguo cementerio sobre lo que ayudó a los aztecas a forjar un poderoso imperio? A la hora de su muerte, se le da un trato especial. ¿Cómo alimentaron a su población que crecía exponencialmente? Esperemos que no te caigas. Compáctala bien. ¿Y qué sucedía realmente durante los rituales aztecas? La persona era estirada hacia atrás sobre una piedra de sacrificio y en el medio otro sacerdote le sacaba el corazón.